Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Capítulo 1, versículos 1 al 8. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones. Le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura. Como lo aprendí de mis antepasados. No puedo olvidar tus lágrimas al despedirnos. Y anhelo volver a verte para llenarme de alegría, pues recuerdo tu fe sincera. Esa fe que tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y que estoy seguro que también tienes tú. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor. Ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio. Sostenido por la fuerza de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Cantemos al Señor un canto nuevo. Que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos. De nación en nación, sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo. Alaben al Señor, pueblos del orbe. Reconozcan su gloria y su poder. Y tribútenle honores a su nombre. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo. Reina el Señor, digamos a los pueblos. Él afianzó con su poder el orbe. Gobierna a las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 3, versículos 22 al 30. En aquel tiempo, los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas, si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto, porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, hoy como Iglesia Católica, celebramos a Santos Timoteo y Tito, obispos y discípulos de San Pablo. Santos Timoteo y Tito fueron los colaboradores más cercanos y fieles del apóstol San Pablo, y desempeñaron un papel fundamental en la organización y consolidación de las primeras comunidades cristianas. San Timoteo nació de padre pagano y madre judía creyente, llamada Eunice.
quien junto con su abuela Loida lo educó en la fe. Desde joven acompañó a San Pablo en sus viajes misioneros, convirtiéndose en su discípulo predilecto y en un verdadero hijo espiritual. Pablo lo estimaba profundamente por su fe sincera, su prudencia y su espíritu de servicio. El apóstol lo nombró obispo de Efeso, una comunidad compleja y llena de desafíos. A Timoteo le confió la tarea de custodiar la sana doctrina, organizar la vida eclesial y animar a los fieles a vivir con coherencia el Evangelio. Las cartas que Pablo le dirigió, conocidas como cartas pastorales, muestran la cercanía espiritual entre ambos y ofrecen valiosas enseñanzas para la vida de la Iglesia. Según la tradición, San Timoteo murió mártir por defender la fe. San Tito, por su parte, era de origen pagano y fue convertido al cristianismo por el mismo San Pablo. Se destacó por su carácter firme, su capacidad de liderazgo y su gran sentido pastoral. Pablo lo envió a misiones delicadas, confiándole tareas difíciles, lo que demuestra la gran confianza que tenía en él. Fue nombrado obispo de Creta, donde se encargó de organizar la iglesia local, establecer presbíteros y corregir desviaciones doctrinales. La carta que San Pablo le escribió refleja su preocupación por una comunidad cristiana bien estructurada, fundada en la fe, la caridad y las buenas obras. San Tito es recordado como un pastor sabio decidido, fiel al Evangelio hasta el final de su vida. La Iglesia celebra juntos a Santos Timoteo y Tito el 26 de enero, reconociendo en ellos el ejemplo de discípulos fieles, pastores responsables y colaboradores, humildes al servicio del anuncio del Evangelio. Por otro lado, Santa Paula, matrona romana. Santa Paula fue una noble matrona romana del siglo IV, perteneciente a una de las familias más ilustres de Roma. Desde joven vivió rodeada de riquezas, honores y comodidades, y se casó, formando una familia numerosa. Sin embargo, tras quedar viuda, su vida dio un giro profundo marcado por la fe y la entrega total a Dios. Impactada por la predicación y el acompañamiento espiritual de San Jerónimo, Santa Paula decidió renunciar a su vida de lujo, para abrazar una existencia de austeridad, oración y servicio. Vendió gran parte de sus bienes y los puso al servicio de los pobres, demostrando que su verdadera riqueza estaba en Cristo. Movida por un profundo amor a la palabra de Dios, viajó a Tierra Santa, donde se estableció en Belén. Allí fundó monasterios para hombres y mujeres, dedicados a la oración, al estudio de las Escrituras y a la vida comunitaria. Santa Paula colaboró estrechamente con San Jerónimo en la traducción y difusión de los textos bíblicos, apoyando su trabajo intelectual y espiritual. Vivió sus últimos años en humildad, pobreza voluntaria y profunda unión con Dios. Murió dejando un testimonio luminoso de conversión, desprendimiento y amor fiel al Señor. Santa Paula es modelo de mujer creyente, que supo transformar su posición social en un camino de servicio, oración y santidad. Hablemos ahora de la primera lectura. Iniciemos hablando en el saludo lleno de afecto y verdad, que Pablo dirige a su querido hijo Timoteo, recordándonos que nuestra vocación no nace de un azar, nace de la voluntad de Dios y de la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús. Al leer estas palabras, percibimos la importancia de la oración constante, esa intercesión que el apóstol realiza noche y día por aquellos que aman al Señor, lo cual nos enseña que el primer servicio que debemos prestarnos unos a otros en la iglesia es el de la plegaria sincera. Pablo recuerda las lágrimas de su discípulo y siente un deseo inmenso de volver a verlo para llenarse de alegría, mostrándonos que la fe no es algo frío ni distante. Es una experiencia que estrecha los lazos del cariño y crea una familia espiritual unida por el amor de Dios. Es fundamental detenernos en el reconocimiento de esa fe sincera que habitaba en Timoteo, una fe que primero residió en su abuela Loide y en su madre Eunice, y que ahora florecía en él con fuerza renovada.
Esta mención nos recuerda la importancia de nuestras raíces cristianas, del testimonio de nuestros mayores y de la herencia espiritual que recibimos de quienes nos precedieron en el camino de la salvación, en nuestro caminar como bautizados. A veces olvidamos agradecer el don de la fe que se nos transmitió en el hogar, en la sencillez de las enseñanzas de una madre, o en la devoción silenciosa de un abuelo, pues es allí donde se siembra la semilla que luego dará frutos de santidad. La fe sincera es un tesoro que debemos cuidar con celo, evitando que las preocupaciones del mundo o la frialdad de los tiempos modernos la apaguen, reconociendo que Dios ha puesto en nosotros una semilla de eternidad, que debemos cultivar cada día. Demos gracias por aquellos testigos de la luz, que encendieron en nosotros el deseo de seguir al Maestro, comprendiendo que nosotros también estamos llamados a transmitir esta antorcha a las futuras generaciones con la misma pureza. La gratitud por nuestra vida de salvación personal nos permite caminar, con los pies en la tierra, pero con el corazón puesto en el cielo, sabiendo que la gracia de Dios actúa a través de los vínculos más profundos. No podemos permitir que el ritmo acelerado de la vida nos haga perder de vista lo esencial, que es nuestra relación con Cristo, alimentada por la memoria agradecida de lo que Dios ha hecho en nuestra familia y en nuestra propia vida. Al igual que Timoteo, hemos sido elegidos para una misión santa, y esa misión comienza con el reconocimiento de que somos amados por Dios desde siempre, recibiendo una herencia de fe que es más valiosa que cualquier riqueza material. Debemos pedir al Espíritu Santo que mantenga siempre viva en nosotros esa fe sin fingimiento, esa entrega total que no busca el propio interés, sino la gloria del Padre y el bien de los hermanos, el recuerdo de las lágrimas de quienes nos han amado y nos han guiado hacia la fe sea un motor para nuestra propia entrega, recordándonos que el servicio del Evangelio es, ante todo, un acto de amor y de fidelidad a la promesa divina. La vida cristiana se fortalece cuando recordamos quiénes somos y de dónde venimos. Cada uno de nosotros puede decir, al igual que el apóstol, que sirve a Dios con una conciencia pura, siguiendo las huellas de aquellos que antes que nosotros. El apóstol también le dice a Timoteo, que reavive el don de Dios que recibió por la imposición de sus manos, pues en la vida espiritual no existe el estancamiento, sino el crecimiento o el retroceso. Es necesario comprender que la gracia que Dios nos ha otorgado no es una pieza de museo que se guarda bajo llave. Es una llama que debe ser alimentada diariamente con la oración, el sacrificio y el servicio desinteresado a los hermanos. A menudo, las dificultades de camino, el cansancio acumulado o la indiferencia de quienes nos rodean pueden hacer que ese fuego sagrado se convierta en una brasa apenas perceptible, cubierta por las cenizas de la rutina y del desánimo. Por eso, el Señor nos llama a sacudir la tibieza de nuestra alma, recordándonos que el Espíritu Santo que hemos recibido no es un espíritu de cobardía, sino un espíritu de fortaleza, de amor y de sobriedad, que nos capacita para enfrentar cualquier tempestad. La fortaleza nos permite permanecer firmes cuando arrecian las pruebas y cuando el mundo intenta silenciar nuestra voz, dándonos el valor necesario para ser testigos de la verdad, incluso cuando esto signifique ir contracorriente. El amor es el motor que debe impulsar cada una de nuestras acciones, purificando nuestras intenciones para que no busquemos nuestro propio brillo. Busca que seamos reflejos de la luz de Cristo en medio de las tinieblas del egoísmo. La sobriedad, ese dominio de sí mismo que nos regala el Paráclito, es la que nos permite mantener el juicio claro y el corazón ordenado, evitando que las pasiones o los ruidos externos nos desvíen del sendero de la santidad. No debemos permitir que el miedo se instale en nuestro corazón, pues el miedo paraliza la misión y nos hace olvidar que aquel que nos llamó es fiel y tiene poder de sostenernos en todo momento. Reavivar el don significa volver al primer amor.
Recordar aquel instante en que sentimos la llamada de Dios y decidimos entregarle nuestra vida, renovando hoy ese compromiso con la misma alegría y el mismo entusiasmo de principio. Es doloroso ver cómo muchos bautizados viven como si no hubieran recibido el Espíritu, con una fe apagada que no transforma su realidad ni consuela a quienes sufren, simplemente porque han dejado que el fuego se extinga por falta de cuidado. La vida espiritual requiere una vigilancia constante, una atención amorosa a los movimientos de la gracia, que nos impulsa a salir de nuestra comodidad, para ser instrumentos de paz en un mundo dividido. El apóstol nos invita a no tener miedo de sufrir por el Evangelio, sabiendo que el poder de Dios se manifiesta precisamente en nuestra debilidad, y que nuestra mayor victoria es la fidelidad hasta el final. Y es que debemos pedir con humildad la fuerza para sacudir el polvo de nuestro espíritu, permitiendo que el soplo divino vuelva a encender en nosotros el deseo de santidad y el celo por la salvación de las almas. No es tiempo de lamentos ni de repliegues, sino de una santa audacia que nos lleve a proclamar con nuestras obras que Jesús está vivo y que su gracia sigue transformando los corazones más duros. Cada mañana tenemos la oportunidad de reavivar esa llama, dedicando un tiempo al encuentro con el Señor en la palabra y en el silencio, reconociendo que sin Él no somos nada y que con Él lo podemos todo. El don de Dios es un regalo gratuito, pero su crecimiento en nosotros depende de nuestra docilidad y de nuestra voluntad de colaborar con la obra que Él ha iniciado en nuestras vidas. Hermanos, somos portadores de un tesoro inmenso que no nos pertenece, y nuestra responsabilidad es hacerlo rendir mediante una vida coherente, llena de esa fortaleza que no viene de nuestras fuerzas, viene de la comunión íntima con la Santísima Trinidad. La soberbia y el orgullo son cenizas que ahogan la gracia, mientras que la humildad es el oxígeno que permite que la llama crezca y se convierta en una hoguera que caliente el corazón de quienes se acercan a nosotros buscando una luz de esperanza. Dios no nos ha dado un espíritu de esclavitud para recaer en el temor. Dios nos da un espíritu de hijos, que nos hace clamar con alegría ante el Padre Celestial. Por eso no nos avergoncemos del testimonio de nuestro Señor, ni de quienes sufren por su causa, pues la fe que profesamos no es para ocultarla, es para que brille como luz en medio de las naciones. Muchas veces, la presión de un mundo que ignora a Dios, o que lo desprecia, puede hacernos sentir la tentación de callar, de esconder nuestra identidad cristiana para no ser señalados, o para encajar en ambientes donde la verdad del Evangelio resulta incómoda. Sin embargo, Pablo, desde su prisión, nos enseña que las cadenas no pueden atar la palabra de Dios, y que el sufrimiento aceptado por amor a Cristo es el mayor título de honor que un creyente puede ostentar en su vida. No debemos sentir vergüenza de la cruz, ni de las enseñanzas de la Iglesia, ni de nuestra pertenencia a la familia de los bautizados, porque en ese testimonio se juega la salvación de muchos, que esperan ver en nosotros una esperanza que no defrauda. La vergüenza es un sentimiento que nace del temor al juicio, pero el cristiano debe vivir con la mirada puesta en el juicio divino, sabiendo que quien reconoce a Jesús ante los hombres será reconocido por él ante su Padre que está en los cielos. El apóstol nos invita a compartir los sufrimientos por el Evangelio, apoyados en el poder de Dios, recordándonos que no estamos solos en esta batalla, y que la gracia es suficiente para sostenernos, incluso en las situaciones más extremas de persecución o de incomprensión. El martirio puede no ser siempre de sangre, pero existe un martirio cotidiano de la fidelidad, un martirio que consiste en mantenernos rectos ante la corrupción, puros ante la impureza y caritativos ante el odio reinante en tantos corazones. Soportar con paciencia las burlas o el aislamiento por ser fieles a Cristo es una forma de participar en sus padecimientos, completando en nuestra propia carne lo que falta a su pasión, por el bien de su cuerpo que es la Iglesia. No busquemos la aprobación de quienes rechazan la luz,
Busquemos agradar a aquel que nos amó primero y que nos llamó con una vocación santa, no por nuestras obras, sino por su propia determinación, y por la gracia que nos fue dada. La valentía cristiana no es una arrogancia, es una seguridad profunda que nace de saberse en la verdad, y de haber experimentado personalmente poder transformador, de la resurrección en nuestra vida personal. A veces, el respeto nos silencia cuando deberíamos hablar, nos hace bajar la cabeza cuando deberíamos levantarla, para proclamar las maravillas del Señor. Y esa actitud termina debilitando nuestra propia fe y la de nuestra comunidad. Debemos de pedir perdón por las veces en que nos ha faltado el coraje para defender nuestra fe, por las veces en que hemos preferido la comodidad de la sombra antes que el compromiso de la luz, y supliquemos al Espíritu Santo que nos dé una lengua de fuego para anunciar el reino. El testimonio de Cristo es un tesoro que se nos ha confiado para que lo compartamos, y guardarlo solo para nosotros por miedo a la crítica es una forma de egoísmo que contradice la esencia misma de nuestra vocación misionera. San Pablo nos recuerda que Dios nos salvó y nos llamó con una vocación santa, lo que significa que nuestra vida ya no nos pertenece, porque es un sacrificio vivo ofrecido para la gloria del Padre y para la salvación de nuestros hermanos. Ante las ideologías que intentan desdibujar la imagen de Dios en el hombre, el cristiano está llamado a ser un testimonio viviente de la dignidad, de la justicia y de la verdad, sin dejarse amedrentar por las modas pasajeras o por el ruido de quienes buscan construir un mundo sin su creador. Debemos estar dispuestos a cargar con nuestra cruz cada día, reconociendo que el camino del Calvario es el único, que conduce a la gloria de la resurrección, y que no hay mayor alegría que la de servir al Señor con un corazón íntegro. El testimonio no consiste solo en palabras, sino en una vida transfigurada por el amor, en una conducta que hable de Dios incluso cuando guardamos silencio, mostrando que la fe es una fuerza real que cambia el destino de las personas. La palabra de Dios es una semilla que debe germinar en acciones concretas, que transformen nuestra realidad y la de quienes nos rodean. La primera aplicación práctica consiste en cultivar la memoria agradecida, dedicando cada día un momento para recordar y bendecir a aquellas personas que fueron los canales de la gracia para nosotros, ya sean padres, abuelos, catequistas o amigos que con su ejemplo sembraron la fe en nuestro corazón. No podemos caminar hacia el futuro si olvidamos las raíces que nos sostienen. Por eso, hoy se nos invita a honrar esa herencia espiritual, viviendo con la misma sinceridad y entrega que ellos nos mostraron en su momento. La vida espiritual requiere un esfuerzo de nuestra parte para no caer en la tibieza o en la rutina que apaga el fuego del espíritu. Debemos examinar qué áreas de nuestra vida se han vuelto frías o distantes del calor del Evangelio, dándonos el valor para retomar los sacramentos, la lectura de la palabra y el servicio caritativo con un entusiasmo renovado. Pasemos ahora al Evangelio. En su intento por frenar a Jesús, algunos llegaron a cuestionar la fuente de poder, insinuando que su poder no autoridad para expulsar espíritus y que no provenía de Dios. De este modo buscaban sembrar dudas entre la gente respecto a su misión, esperando que dejaran de seguirlo. Esta situación nos recuerda, por desgracia, a lo que a veces ocurre dentro de la misma iglesia. Hay sacerdotes y predicadores que son dedicados con entrega al bien espiritual de las personas. Se ven cuestionados o criticados incluso por su propia comunidad. Surgen sentimientos de rivalidad y desconfianza que buscan empañar el testimonio de quienes sirven al Señor, y esto no debe de ser. Es importante que nosotros nos mantengamos atentos, para no dejarnos llevar por actitudes como la envidia, la murmuración o la calumnia, pues podemos herir a nuestros hermanos y obstaculizar la obra de Dios. El ataque de los escribas no era un simple error de apreciación, era una estrategia maliciosa para desviar la atención de los milagros evidentes
intentando que el pueblo viera una amenaza, donde en realidad había una bendición del cielo. Cuando la envidia se apodera del alma, la persona pierde la capacidad de contemplar la belleza de la santidad, volcándose hacia la destrucción del otro mediante palabras que buscan sembrar el veneno de la sospecha en los corazones más sencillos. Debemos entender que la calumnia es un arma, que busca herir el cuerpo místico de Cristo, pues al atacar a sus ministros, o a los fieles que trabajan con celo, se está intentando detener el avance del Evangelio, en medio de un mundo sediento de esperanza. El Señor nos enseña con su paciencia que la verdad no necesita de gritos para sostenerse, pero nos advierte sobre la gravedad de cerrar los ojos ante la acción manifiesta del Espíritu Santo por puro orgullo. En el caminar de nuestras comunidades parroquiales, a menudo vemos como la cizaña del juicio temerario intenta asfixiar el trigo de la caridad, provocando divisiones que solo favorecen al enemigo de nuestras almas. Es doloroso comprobar que, en ocasiones, los mayores obstáculos para la evangelización no provienen del exterior, sino de aquellos que, estando dentro, se permiten juzgar las intenciones del corazón de sus hermanos, sin tener la autoridad para hacerlo. La murmuración actúa como un cáncer silencioso que devora la fraternidad, creando un ambiente de tensión, que impide que la gracia de Dios fluya con libertad entre nosotros. Quien se dedica a criticar el trabajo ajeno, quien busca defectos en la entrega de los demás para justificar su propia inactividad, está siguiendo el camino trazado por aquellos que llamaron poseído al mismo Hijo de Dios. La verdadera madurez cristiana se manifiesta en la capacidad de alegrarse con los éxitos espirituales del prójimo, reconociendo que cada carisma y cada vocación es un regalo del Padre, para el provecho de todos. No podemos permitir que el lenguaje del mundo, cargado de sospechas y de ataques personales, se instale en nuestro modo de hablar sobre la Iglesia y sus miembros, pues estamos llamados a ser constructores de paz y defensores de la unidad. La calumnia es una forma de violencia que destruye la reputación, que es el bien más preciado de una persona, y una vez que se suelta una palabra injusta, es casi imposible reparar el daño causado en la percepción de los demás. Debemos ser custodios de la buena fama de nuestros hermanos, sabiendo que ante Dios daremos cuenta de cada palabra ociosa y de cada juicio que hayamos emitido sin misericordia. El ejemplo de Jesús ante los escribas nos invita a la serenidad, a no perder la paz cuando somos incomprendidos, pero también nos urge a ser valientes para no consentir con el mal, cuando éste se presenta bajo la apariencia de celo por la verdad. La envidia es la carcoma de la santidad, un sentimiento que nace de no reconocer la propia valía a los ojos de Dios, y que intenta nivelar a los demás hacia abajo mediante desprecio. En la viña del Señor hay espacio para todos, y cada obrero recibe su recompensa según su trabajo, por lo que no tiene sentido mirar con recelo la labor de quien parece recibir más frutos o más reconocimiento. Si aprendiéramos a mirar con los ojos de Cristo, veríamos en cada sacerdote y en cada predicador a un servidor que carga con sus propias debilidades, pero que ha sido elegido por la gracia para ser instrumento de salvación. Atacar al mensajero es una forma cobarde de rechazar el mensaje, una manera de evadir la propia conversión personal, al centrar la atención en las supuestas faltas de que anuncia la palabra. Necesitamos una purificación constante de nuestra lengua y de nuestra mente, para que nuestras conversaciones sean siempre edificantes y llenas de esa caridad que todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Jesús cuestiona a las personas cuando les dice: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Pues cuando el corazón se aleja del amor de Dios, se cae en razonamientos sin sentido que buscan justificar el rechazo a la verdad. Se endurece la mente y se nublan los juicios al punto de tergiversar incluso lo que es evidente. Por eso se nos invita a mantener el corazón abierto a la acción del Espíritu,
a no dejarnos llevar por prejuicios ni por la dureza interior, que impide reconocer la presencia de Dios en medio de nosotros. Debemos dejarnos guiar por la luz de Cristo, para no confundir lo bueno con lo malo y estar siempre del lado de la verdad. Nuestro Señor con sabiduría serena enseña y corrige. Su forma de expresarse dejaba perplejos incluso a los más instruidos. Esto nos recuerda cuánto necesitamos nutrirnos de su palabra y de su presencia para adquirir claridad y discernimiento. Hay momentos en la vida en los que no sabemos cómo actuar o qué decir, y eso sucede porque nos falta luz interior. Este pasaje del Evangelio nos anima a pedir con humildad el don del entendimiento y de la sabiduría. Solo con su ayuda podremos responder con serenidad ante las dificultades, actuar con rectitud y afrontar con firmeza las situaciones complejas que se nos presenten. El absurdo de la acusación de los escribas revela que el pecado de la soberbia intelectual puede llegar a anular la lógica más básica, pues nadie que busque el mal trabajaría para destruir las estructuras del mal mismo. Si el demonio luchara contra sus propios intereses, su dominio se desmoronaría por su propia contradicción interna. Y Cristo utiliza esta evidencia para mostrar que su obra de liberación es un signo inequívoco de que el reino de Dios ha llegado con poder. En nuestra vida cotidiana, a menudo nos enfrentamos a razonamientos que intentan convencernos de que lo que es santo es sospechoso o de que la búsqueda de la santidad es una forma de fanatismo que carece de lógica en el mundo actual. Esa ceguera voluntaria es la que nos impide ver los milagros que ocurren a nuestro alrededor, los cambios de vida de quienes han decidido dejar el pecado, la alegría de los que sirven a los pobres y la paz de quienes oran en el silencio. Necesitamos una mirada que no esté empañada por el egoísmo, porque el egoísmo nos hace ver enemigos donde hay aliados, y nos hace sospechar de la bondad desinteresada, simplemente porque nosotros mismos nos sentimos incapaces de tal entrega. La sabiduría de Jesús no es una sabiduría académica, sino una claridad que nace de la unión perfecta con el Padre, una luz que disipa las tinieblas de la confusión y que pone cada cosa en su lugar correspondiente. Cuando nos alejamos de la oración y de la frecuencia de los sacramentos, nuestra mente se vuelve un terreno fértil para las dudas y para los juicios equivocados, llevándonos a veces a atacar lo que deberíamos proteger. Es fundamental que el cristiano cultive el discernimiento, que es ese don precioso del Espíritu, que nos permite distinguir la voz del buen pastor entre el ruido ensordecedor de las ideologías y de las pasiones que agitan el mundo. No podemos caminar a tientas en nuestra vida de fe. Debemos buscar activamente la formación de la conciencia, para que nuestros juicios sean un reflejo de la justicia divina, y no de nuestras preferencias personales. Una familia dividida no puede subsistir, y esta advertencia se aplica directamente a nuestras propias familias y comunidades, donde la falta de unidad es el primer síntoma de que el enemigo ha logrado infiltrarse para debilitar nuestro testimonio. La división es siempre la estrategia del que quiere saquear la casa, del que quiere robarnos la paz y la alegría de ser hijos de Dios. Por eso la unidad debe ser buscada con empeño y defendida con sacrificio. La sabiduría serena de Cristo ante los ataques nos muestra que no es necesario perder la calma ni recurrir a la violencia verbal para defender la verdad. La verdad tiene una fuerza propia que termina por imponerse sobre el absurdo. Debemos aprender a responder a la confusión del mundo con la claridad del Evangelio, sin dejarnos arrastrar por las corrientes de pensamiento que intentan relativizar lo que Dios ha establecido como eterno y sagrado. Muchas veces nos falta esa luz interior, porque buscamos respuestas en lugares equivocados, consultando las opiniones de quienes no conocen a Dios, en lugar de acudir a la fuente de toda verdad que es la palabra revelada. La humildad es la llave que abre la puerta del entendimiento, pues solo el que reconoce su propia limitación puede ser instruido en los misterios del reino. El Evangelio continúa y nos dice:
pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Jesús dirige a los escribas una seria invitación a reflexionar. Quien se cierra al Espíritu Santo y habla en contra, se priva de la gracia que él ofrece. Negar o desacreditar la obra del Paráclito implica renunciar a los dones y promesas que Dios pone a nuestro alcance. El Señor vino para perdonar nuestros pecados y entregó su vida por todos. Sin embargo, la salvación solo se hace efectiva en quienes se abren a la conversión y buscan la santidad. Esta transformación interior es posible gracias a la acción del Espíritu Santo. Por eso, rechazarlo significa apartarse de la ayuda, la misericordia y el perdón de Dios. Si una persona se mantiene en esa actitud, acaba renunciando por propia decisión al consuelo y cercanía del Señor. Algunos de nosotros conocemos personas que por distintas razones cuestionan o rechazan la acción del Espíritu Santo. Algunos llegan incluso a negar la existencia de Dios o a tener una imagen distorsionada de Él, distinta a la que nos revela el Evangelio. Dios lleno de amor, cercanía y misericordia. Ante esto es importante mantenernos firmes en la fe y no dejarnos confundir por pensamientos o mensajes que puedan alejarnos del verdadero camino. La blasfemia de la que habla el Señor no es un pecado que Dios no quiera perdonar. Más bien, es un estado del alma donde el hombre se cierra de tal forma que ya no es capaz de arrepentirse, rechazando voluntariamente la mano que lo quiere salvar del abismo. Hay personas que prefieren permanecer en su error antes que reconocer la soberanía de Dios, pues el perdón requiere necesariamente de un corazón que reconozca su necesidad de ser sanado. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, el que nos susurra al oído la necesidad de volver al Padre. Y si silenciamos esa voz de manera definitiva, nos quedamos solos en nuestra propia oscuridad. No es que la misericordia de Dios tenga un límite, porque sabemos que su amor es eterno y su paciencia es infinita. Es que el ser humano tiene la libertad de rechazar ese amor hasta el final de sus días. Esta situación se manifiesta a menudo en el orgullo de creer que no necesitamos de nadie, en la soberbia de pensar que nuestra propia justicia es suficiente, o en el desprecio hacia lo sagrado. Debemos cultivar una sensibilidad espiritual que nos permita detectar cuando nuestro corazón se está endureciendo, cuando empezamos a poner excusas para no cumplir con los mandamientos, o cuando miramos con cinismo las manifestaciones de la fe popular. La vida en el Espíritu es un camino de docilidad, donde aprendemos a dejarnos guiar por impulsos que no nacen de nuestra voluntad egoísta, sino del deseo de agradar a Dios en todo momento. La resistencia a la gracia es una forma de ceguera que nos impide ver la belleza de la creación y la bondad presente en nuestros hermanos, convirtiendo nuestra existencia en un desierto seco y sin esperanza. Por el contrario, cuando permitimos que el Espíritu sople con fuerza en nuestra vida, todo se renueva, las heridas comienzan a cicatrizar, los rencores se disuelven en el perdón, y la alegría de sabernos amados se convierte en nuestra mayor fortaleza. Es necesario pedir diariamente la gracia de la perseverancia final, para que nunca nos apartemos de este manantial de vida, que es la presencia del Paráclito en nuestra alma. El mundo nos ofrece muchas luces falsas que prometen felicidad, pero que terminan en el vacío, mientras que el Espíritu Santo nos ofrece la verdad que permanece para siempre. Mantenerse firme en la fe requiere de una oración constante, de una participación frecuente en la Eucaristía y de un amor sincero por la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu que penetra hasta lo más íntimo del ser. No permitamos que los mensajes de este tiempo, cargados de escepticismo y de indiferencia religiosa, apaguen la llama de nuestra devoción. Seamos como lámparas encendidas que esperan la llegada del esposo. La santidad no es un logro humano. Es el resultado de haber permitido que Dios trabaje en nosotros sin ponerle obstáculos.
reconociendo que cada buen deseo que nace en nuestra mente es una caricia de la gracia divina. Como creyentes, estamos llamados a afirmar con convicción que Jesús es nuestro Salvador, que Dios es nuestro Padre y que el Espíritu Santo sigue obrando activamente en el mundo. Con nuestras palabras y nuestras acciones, podemos reparar el amor herido del corazón de Cristo. Cuando es incomprendido o rechazado, somos testigos de su presencia y de su amor. Por eso no debemos guardar silencio cuando se cuestiona nuestra fe. Tenemos la oportunidad de hablar con respeto, con verdad y con confianza para dar a conocer lo que hemos recibido y vivido. Gracias a Dios, reconozcamos con gratitud que el Señor es nuestro amparo, que su palabra nos sostiene, que su gracia nos fortalece en los momentos difíciles. Él es quien cuida de nosotros, nos consuela y nos colma de bendiciones cada día. Demos testimonio de lo que ha hecho en nuestras vidas. Compartamos la alegría de conocerlo y vivamos con el deseo de permanecer siempre cerca de Él. El reconocimiento de la soberanía de Dios no es una simple aceptación intelectual, sino un acto de entrega total que debe transformar cada fibra de nuestro ser, permitiendo que su luz brille a través de nuestra conducta diaria. En un tiempo donde muchos intentan arrinconar la fe al ámbito de lo privado, el cristiano debe levantarse con la valentía que da el Espíritu, para proclamar que solo en el nombre de Jesús hay salvación y esperanza verdadera. Reparar el corazón de Cristo significa vivir en una actitud de desagravio constante, compensando la frialdad de quienes lo ignoran con un fuego ardiente de caridad y de adoración que nazca de lo más íntimo de nuestra alma. Vivamos, pues, con el anhelo de permanecer siempre bajo la mirada del Padre, dejando que su gracia nos moldee según la imagen de su Hijo, para que al final de nuestro camino podamos decir que hemos peleado el buen combate y hemos guardado la fe, que el reconocimiento de Dios en nuestra vida no sea algo pasajero, que el cimiento sólido sobre el cual construyamos cada uno de nuestros proyectos, buscando siempre la mayor gloria del Señor en todo lo que hagamos. Amamos a Cristo porque nos amó primero, y ese amor es el que nos impulsa a dar testimonio de su verdad, hasta los confines de la tierra, confiando plenamente en su protección y en su providencia divina. Amén. Amén. Por último, vamos a leer algunos de sus comentarios. Virginia Vázquez Trujillo pide oración por su hermano David Vázquez, para que Dios le conceda inteligencia, fuerza de voluntad y lo libere del vicio del alcohol. Amén. Hermana Virginia, ponemos a David Vázquez en las manos del Señor. Que Dios fortalezca su voluntad, lo libere del alcohol y le conceda claridad de mente y un corazón renovado. Amén. Elvia Arce pide oración por la salud de su hermana Gilda Arce y para que encuentre un trabajo que le permita pagar sus deudas. Hermana Elvia, confiamos a Gilda Arce al Señor. Que Dios le conceda salud, abra puertas de empleo y le dé alivio en sus necesidades económicas. Amén. Minerva García pide oración por sus hermanos enfermos y por sus hijos, que están rebeldes y no quieren trabajar ni escuchar consejos. Hermana Minerva, ponemos a tus hermanos y a tus hijos en las manos del Señor. Que Dios sane a los enfermos y toque el corazón de tus hijos, para que encuentren el buen camino. Amén. Alina Paulino pide oración por sus hijas Sabrina, para que sean sanadas en su mente y corazón del rencor y el odio, por su esposo, para que deje el alcohol y se convierta, y por los proyectos de su hijo. Hermana Alina, confiamos a tu familia al Señor. Que Dios sane los corazones de tus hijas, libere a tu esposo del alcohol, lo acerque a la Eucaristía y bendiga los proyectos de tu hijo. Amén. Isa Cortés Ambrís pide oración para que su familia y sus hijos regresen a Dios, sean liberados de los vicios, y por la sanación de Juan Martínez. Hermana Isa, ponemos a tu familia y a Juan Martínez en las manos del Señor. Que Dios los sane, los libere de todo vicio y los acerque nuevamente a su amor. Amén.
Rosa Rodríguez pide oración para que su esposo Robinson tenga siempre trabajo, por la protección de su familia y por la sanación de su suegra Zenaida, que sufre artritis. Hermana Rosa, confiamos a tu esposo Robinson, a tu familia y a Zenaida al Señor. Que Dios bendiga el trabajo, proteja el hogar y sane a Zenaida con su amor misericordioso. Amén. Maribel Antonio Padilla pide oración por la salud y protección de su hijo y de su madre. Hermana Maribel, ponemos a tu hijo y a tu madre en las manos del Señor. Que Dios los cubra con su protección y les conceda salud y paz. Amén. Simón Santiago Osorio pide oración por todos los mandatarios del mundo, para que gobiernen con justicia y no provoquen guerras por ambición. Hermano Simón, confiamos a los gobernantes del mundo al Señor. Que Dios ilumine sus decisiones, los guíe por la justicia y conceda paz a los pueblos. Amén. Reinaldo Yurigo agradece por la sanación del dolor de artritis y pide oración por sus hermanas Uberlinda y Wilma, y por todos los que sufren artritis en el mundo. Hermano Reinaldo, damos gracias a Dios por tu sanación y ponemos a Uberlinda, Wilma y a todos los que padecen artritis en sus manos. Que el Señor les conceda alivio y tranquilidad. Amén. Albania Paulino agradece a Dios y pide oración por la salud de Henry y de toda su familia. Hermana Albania, confiamos a Henry y a tu familia al Señor. Que Dios los sane, los proteja y los cubra con su bendición. Amén. Juana Hernández pide oración por la salud de su cuñada Gloria Treviño y de su hermano José. Hermana Juana, ponemos a Gloria Treviño y a José en las manos del Señor. Que Dios les conceda sanación, fortaleza y paz. Acoge, Padre Santo, todas estas peticiones, que te la entregamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con tus familiares, con tus amigos, dale me gusta a este video, para seguir creciendo juntos en la fe, día a día, guiados por el Evangelio. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal. Oremos. Padre Santo, te pedimos con humildad que escuches nuestras oraciones. Sabemos que eres un Dios de misericordia y confiamos en tu amor y compasión. Escucha nuestras súplicas por los enfermos, por los que sufren, por las familias que necesitan reconciliación y por todos los que claman tu ayuda. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza. Que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción. O si lo prefieres en la cajita de los comentarios.